Esperanza de salvación, hoy Cristo nos anuncia su nuevo reino de amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Israel les salió al encuentro para el combate y acamparon con Eben-Ezer, mientras los filisteos acampaban en Afec. Los filisteos se alinearon en orden de batalla frente a Israel y se entabló un duro combate. Israel cayó derrotado delante de los filisteos y unos 4.000 hombres fueron muertos en el frente de batalla en campo abierto. Cuando el pueblo regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué el Señor nos ha derrotado hoy delante de los filisteos? Vayamos a buscar a Silo, el arca de la alianza del Señor, que ella esté presente en medio de nosotros y nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió unos hombres a Silo y trajeron de allí el arca de la alianza del Señor de los ejércitos, que tiene su trono sobre los querubines. Jofní y Pinjas, los dos hijos de Elí, acompañaban el arca. Cuando el arca de la alianza del Señor llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron una gran ovación y tembló la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo de la ovación y dijeron: ¿qué significa esta estruendosa ovación en el campamento de los hebreos? Al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos sintieron temor porque decían: un Dios ha llegado al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Porque nada de esto había sucedido antes. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de este Dios poderoso? Este es el Dios que castigó a los egipcios con toda clase de plagas en el desierto. Tengan valor y sean hombres, filisteos, para no ser esclavizados por los hebreos como ellos lo fueron por ustedes. Sean hombres y luchen. Los filisteos libraron batalla. Israel fue derrotado y cada uno huyó a sus campamentos.
La derrota fue muy grande y cayeron entre los israelitas 30.000 hombres de a pie. El arca del Señor fue capturada y murieron Hofni y Pinjas, los 2 hijos de Elí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Ahora, Señor, nos rechazaste y humillaste. Dejaste de salir con nuestro ejército. Nos hiciste retroceder ante el enemigo y nuestros adversarios nos saquearon. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Nos expusiste a la burla de nuestros vecinos, a la risa y al escarnio de los que nos rodean. Hiciste proverbial nuestra desgracia y los pueblos nos hacen gestos de sarcasmo. Líbranos, Señor, por tu misericordia. Despierta, Señor, ¿por qué duermes? Levántate, no nos rechaces para siempre. ¿Por qué ocultas tu rostro y te olvidas de nuestra desgracia y opresión? Líbranos, Señor, por tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba la buena noticia del reino y sanaba todas las dolencias de la gente. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercó a Jesús un leproso para pedirle ayuda y cayendo de rodillas le dijo: si quieres, puedes purificarme. Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo: lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente: no le digas a nadie, nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera en lugares desiertos, y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, la primera lectura que seguimos del libro de Samuel, ayer comentábamos que nos hacían crecer un poquito más en la esperanza. Hoy nos hace crecer en las otras 2 virtudes, la virtud de la fe y la virtud del amor. Y nos cuenta una doble derrota sufrida por el pueblo de Israel. Ellos como que estaban muy seguros de que no les iba a pasar nada frente a los filisteos. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. Y entonces van a la batalla y tuvieron una pérdida tremenda. La primera batalla, 4.000 hombres. Entonces vuelven, se reúnen, deliberan. ¿Y por qué nos pasó esto?
Y entonces, es porque falta Dios, nos faltó Dios ahí. Y entonces mandemos a Dios con las tropas y creyeron que mandando el arca, mandaban a Dios. El arca de la alianza, ¿se acuerdan aquello que había llevado Moisés en el camino, como comentábamos ayer? El arca de la alianza era santísima para ellos. Y ellos sentían que iba Dios con las tropas. Ahora sí, y entonces a gritar, a pelear, y vamos a ganar. Y les fue peor. Perdieron como 30.000 hombres, dice la lectura. Se les llevaron la alianza, el arca, perdieron hasta el arca. A nosotros no nos puede pasar nada porque somos de Dios. Pero tuvieron 2 derrotas, Siempre les podía pasar. Los guardianes del arca fueron los primeros en caer. Los sacerdotes, los hijos del sacerdote Elí, ahí quedaron tendidos en el campo de batalla. A nosotros no nos puede pasar nada porque somos de familia sacerdotal. Y ahí quedaron, muertos en la batalla. Estos acontecimientos que nos pueden llamar mucho la atención se inscriben dentro de una historia en la que Dios va como purificando la fe de su pueblo. Porque ellos estaban muy convencidos de que no les iba a pasar nada, y sí les pasó. Entonces, la manera como Dios protege no es porque yo soy de una familia sacerdotal. La manera como Dios protege no es porque como yo soy del equipo de Dios, entonces a mí no me puede pasar nada. Esa no es la manera de la protección divina. Uno, miren, lo puede traducir un poco a nuestro lenguaje, a las circunstancias nuestras de todos los días. Por ejemplo, pensemos en alguien que entra en una vida religiosa, en un convento, en un monasterio, y se produce como un cambio en lo exterior, por ejemplo, en el vestido. Y uno puede creer que a uno no le pueden pasar muchas cosas. ¿Y por qué? Porque llevó esta vestimenta. Decía alguien una vez, con cierto tono medio como sarcástico, que eso de ponerle, por ejemplo, un hábito a una niña era como disfrazarla de santa. Él lo decía con una intención un poco mala, pero a nosotros nos puede servir como una muy buena enseñanza. Porque si nosotros estamos hablando de un disfraz, entonces lo que hay dentro de ese vestido no es un santo. Pero si lo que hay dentro del hábito sí es un santo, entonces no es un disfraz, sino que ese vestido corresponde a lo que es esa persona. Empieza a ser como hipocresía o disfraz en el momento en que eso no corresponde a lo que está viviendo la persona. Ahí empieza a ser una mentira. Y lo grave, lo más grave, es que esa mentira se la crea uno mismo. Más o menos como los israelitas. Pues con hábito y todo, uno puede cometer pecados iguales o peores que todo el mundo. ¿Por qué? Porque solamente la conversión del corazón, solo un corazón fijo en Dios, solo un corazón creyente en Él, solo ese corazón puede aspirar a la gracia. Esto es algo de lo que le puede pasar a uno. La enseñanza que hoy podemos sacar es que esta primera lectura nos invita entonces a revisar cómo anda nuestro corazón.
si no estamos haciendo algo como un uso supersticioso de los signos sagrados, por ejemplo, una cruz que uno lleva al pecho o en la cintura, una vestimenta religiosa, incluso un comportamiento puede ser un fetiche si el corazón no está enteramente en Dios. Y eso era lo que no tenía el pueblo de Israel. El arca era un fetiche, era un amuleto en ese momento, era como un seguro para ellos. Y Dios quiere que nosotros no tengamos más seguro que su presencia, que su gracia. Te basta mi gracia, dirá muchos siglos después el mismo Dios a San Pablo. Dios nos necesita pegados fundamentalmente a Él. Si estamos unidos a Él, todo lo otro cobra sentido, todo lo otro es verdadero, todo lo otro habla de Dios. Y no vamos a ir a una batalla para perderla. Por otra parte, el pueblo de Israel, así como tenía estos fetiches, o tenía como principios de fetichismo con las cosas sagradas como el arca, así también tenía como ese temor supersticioso que lo llevaba a calificar las cosas de puras e impuras. Por ejemplo, tocar un cadáver producía impureza en la persona que lo tocaba. Hay una especie de pensamiento casi mágico en eso de lo puro y lo impuro. Y repito, así como el arca tenía que ser considerada como una especie de amuleto bueno, así también ciertas cosas eran como impurezas, como si fueran amuletos malos. Y por eso estaba la prohibición, por ejemplo, de tocar a los leprosos. Si una persona tocaba a un leproso, quedaba impuro. Hoy en el Evangelio vemos a Jesús por encima de esa ley. Los leprosos tenían que mantenerse a distancia de la gente. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso y en aquel tiempo se acercó a ese leproso Jesús. Las dos cosas estaban prohibidas por la ley. ¿Qué tenía Jesús para que se le pudiera acercar el leproso? Tenía amor. Tenía amor más allá del fetiche. Tenía gracia más allá de las distinciones de lo puro y de lo impuro. Si quieres puedes limpiarme. Y sintiendo esa misericordia extendió la mano y lo tocó. Aquí se revela esa potencia de la misericordia divina que va más allá incluso de la petición del enfermo. No solo limpió de la lepra, sino que además lo rehabilitó, lo admitió de nuevo en la sociedad humana, porque este hombre no solo tenía el resentimiento en su corazón, sino que tenía también la enfermedad en su cuerpo y de ambas fue sanado. La misericordia de Cristo hace el doble milagro, la salud para el cuerpo y la sanación para ese corazón que estaba herido y marginado durante tantos años. Bueno, hermanos, la enseñanza entonces para nosotros yo creo que es muy hermosa y que es muy clara. Más allá de las clasificaciones sobre lo puro y lo impuro, y más allá de los amuletos y de los fetiches, hoy las lecturas nos invitan a una fe muy madura y a un amor crecido, a un amor adulto. Por eso creo que fe y amor son el mensaje de estas lecturas. A ambas virtudes se nos invita hoy a crecer en la fe hasta que aprendamos a vivir en la gracia, aprendamos a vivir de la gracia y aprendamos a vivir para la gracia. Y crecer en el amor hasta vencer todos nuestros distanciamientos, todos nuestros prejuicios y saber que primero
están siempre los amados de Dios. Bueno, es Dios en Jesucristo quien nos ha enviado hoy estas enseñanzas, que Él entonces nos conceda aprovecharlas para nuestra vida y que Él nos conceda practicarlas para su gloria. Que así sea. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor. Por el misterio de esta agua y de este vino, concédenos participar de la divinidad de quien quiso participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor, Dios nuestro. Lávame, Señor, de mis culpas, límpiame de mis pecados. Tenemos presente la salud de Hilda, María Faustina, Mónica, Agustín, Carlos y por una intención particular. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea agradable, Señor, la ofrenda de tu pueblo, que ella nos alcance la santidad y nos obtenga lo que confiadamente pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria,
Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso, te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Daniel, su auxiliar Luis, con los demás obispos, presbíteros, diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados.
Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, José Ángel, Blanca, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo. Y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, me guarde para la vida eterna.
la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos.
Dios Todopoderoso, concede a quienes has alimentado con tus sacramentos servirte con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, sus enfermos y los acompañe siempre. Vayamos en paz. Madre de todos los hombres, enséñanos a Amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir Amén. Vuelve el gran rosario de bendiciones para la familia.